muy excelentes amigos y compañeros, hoy tenemos que trabajar algo interesante. Están invitados al cóctel donde vamos a trabajar lo que es la investigación cualitativa. En la charla anterior del cóctel anterior, miramos las ciencias y manejamos básicamente dos grandes conceptos de enfoques, que es el enfoque de la investigación cuantitativa, dedicada a las ciencias de la naturaleza, y el enfoque cualitativo, enfocado a las ciencias sociales, a la sociedad. Y la educación está allí inmersa. El salón de clase, nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestras familias, todas ellas como actores están en el fenómeno de la educación. Por ello, entonces, es primero que todo aclarar esta parte que es esencial. Una de nuestras herramientas o una de nuestras presencias es la subjetividad. Mientras que las ciencias naturales trabajan con la objetividad que se puede manipular en laboratorios, en las ciencias sociales lo que hacemos es estudiar la subjetividad, que es el análisis de los fenómenos sociales. Pero hay algo interesante, no es la subjetividad aislada, sino que la investigación cualitativa nos permite hacer la intersubjetividad en el análisis de fenómenos. Y esta parte es importantísima. Hay que mirar desde qué enfoque se alimenta la investigación cualitativa. Y uno de los aportes significativos es definitivamente la hermenéutica. La hermenéutica nace de los griegos, por supuesto, y se va alimentando ya en lo que es el feudalismo, la época del dominio de la religión, donde la hermenéutica y hasta la actualidad sigue siendo importante en la interpretación de textos bíblicos. Como herramienta para nosotros es esencial, porque es la interpretación de los textos, los contextos, los fenómenos, las acciones. Luego la hermenéutica es esta parte que es fundamental. Pero también hay algo que es importante aquí incluirlo como otra de las fuentes epistemológicas de la investigación cualitativa, y tiene que ver con algo que planteó Sócrates hace ya varios siglos, en la época antes de Cristo, donde hijo de una partera y de un escultor planteó un término hermoso que es la mayéutica. La mayéutica es cómo hacemos que el otro pueda tener el acceso a poder parir ideas. Este parir ideas tiene que ver con una serie de preguntas que Sócrates iba haciendo a los discípulos hasta que lograba encontrar lo que él interesaba. Que la misma persona comenzara a entenderse a sí misma desde su interpretación de las preguntas. Los últimos siglos de la educación hemos asistido a una educación que nos da respuestas. Entonces uno en la física, en la matemática, en la historia, en la geografía, siempre hay respuestas. Extensión del río tal, respuesta. Altura del Everest, respuesta. La parte de la matemática, cuando uno estudiaba Baldor, respuestas. Y en todas partes nos acostumbramos a la respuesta. Desde Sócrates nos decía, hay que aprender a hacer preguntas. Y el siglo XXI y la educación que estamos proponiendo debe partir de hacernos preguntas. Es una fuente epistemológica de la investigación cualitativa, hacernos preguntas. El niño nace y comienza a hacer preguntas. Papá, ¿por qué llueve? Papá, ¿por qué hace sol? Papá, ¿por qué hace frío? Papá, ¿por qué las plantas tienen tales comportamientos? ¿Cómo se multiplican los animales? ¿Qué es hacer el amor? Etcétera, etcétera. Los niños están siempre preguntando. Por desfortuna esta parte, la escuela la oprime. Y entonces dice la mamá y dice los, oye, no pregunte tanto. Por Dios, no pregunte. Aprenda, mira, aquí está la respuesta. Entonces vamos a recuperar la mayéutica socrática para aprender a hacer preguntas.
preguntas vitales sobre la educación, preguntas vitales sobre el coronavirus, preguntas vitales sobre el movimiento de los planetas, preguntas vitales sobre lo que tiene que ver con el manejo de la economía, las finanzas, preguntas como ¿por qué ahora sí apareció la pobreza con tanta magnitud? ¿Dónde estaba escondida? Preguntas, preguntas. Entonces es la invitación que hacemos desde investigación cualitativa. Hay otra parte que tiene que ver con la fenomenología como otra fuente epistemológica de la investigación cualitativa. Es el estudio del fenómeno, su comportamiento. Los fenómenos no son iguales, varían en los espacios, varían en las culturas, varían en los barrios, varían. No hay un fenómeno único, el fenómeno es multipresente y tiene múltiples interpretaciones. Y hay otra parte que es importante, el interaccionismo simbólico. ¿Qué es eso del interaccionismo simbólico como fuente de la investigación cualitativa? Tiene que ver con el pensamiento micro desde lo que es lo sociológico. Es decir, el microscopio ya en la parte de mirar esos elementos constitutivos de lo que tiene que ver con las interacciones y que tiene que ver con la gran revolución de la ciencia y las tecnologías en lo que tiene que ver con las redes. Hay un interaccionismo, hay un manejo de allá de interacciones interesantísimas que se pueden convertir en planetarias, que se han convertido, por supuesto, en planetarias. La investigación cualitativa parte de que somos seres en construcción, es decir, no hay seres perfectos. Por lo tanto, esa búsqueda de la perfección o la sabiduría que llamaban los socráticos y la cultura griega, es esa parte que va por encima del conocimiento, que es la sabiduría que manejan con alguna inteligencia las culturas orientales, en la meditación, la búsqueda de la conciencia, todo este tipo de fenómenos que allí hay, interesantes, la meditación, todo este tipo de cosas son fundamentales entender. ¿Qué nos interesa a nosotros en la investigación cualitativa? Y quiero insistir, nos interesan los fenómenos, las acciones, las interacciones humanas, lo que se da dentro del docente, el profesor, la familia y el profesor, la familia y los estudiantes, las directivas, el contexto, el barrio. Ahí hay una serie de cosas que hay que manejar y que el estudiante, el maestrando investigador de nuestra carrera tiene que manejar con el máximo éxito. Entonces, aquí hay una parte que es fundamental. El mundo social es complejo y la vida cotidiana es dinámica. Nada se queda quieto. Todo está en interacción, aunque estemos acá en este encierro de la pandemia. Sigue habiendo una dinámica social. Ahora, el pensamiento hermenéutico, que es como la palabra clave de nuestra epistemología fuente de la investigación cualitativa, estudia la realidad en su contexto natural, tal como se da. No se maquilla, no se viste para una fiesta, está ahí. Miren lo que está pasando con esta parte interesante de la pandemia. Los fenómenos están ahí. Los que son las avaricias y la ética, aquella un poco resquebrajada, está ahí. La banca haciendo hermosuras para su propio beneficio, está ahí. Los pobres con sus trapos rojos están ahí. Incluso la clase media, que se suponía que estaba libre de todo pecado, está también ahí con angustias y silencios. La hermenéutica aborda los hechos como se suceden y los narra de acuerdo con los significados que le dan sus propios actores. Como se suceden los fenómenos y como cada actor o el grupo de actores le dan una explicación, una significación a esos hechos. Además, la hermenéutica nos permite interpretar las acciones del hombre, las turbulencias de los fenómenos. La hermenéutica desnuda los datos, los coloca en su estado más virginal, los hace hablar. Es importante que los datos hablen. Aquí en la investigación cualitativa y a partir de la hermenéutica hay que hacer hablar los datos, hay que narrarlos, hay que explorar sus significados, mirar sus interpretaciones, comprender los sentidos de los sucesos.
y aquí estamos hablando ya, acerquémonos un poquito al aula. Y no solamente explicarlos en términos numéricos, tiene en cuenta la intención de la acción, el resultado de la acción, la justificación de la acción, las motivaciones, sobre qué expectativas se han realizado aquellos fenómenos, sobre qué razones, sobre qué creencias. Sobre creencias hay cantidad de cosas. Por ejemplo, los docentes tenemos una cantidad de creencias a la hora de entrar en el aula que no podemos dejar en la puerta. Entra con nosotros al aula de clase. Las creencias entran. Y entonces, con el mayor respeto, en las pruebas PISA las respuestas son sobre la creación y el origen del hombre, son más del campo religioso que el campo de la evolución y lo que tiene que ver con la complejidad del pensamiento. Entonces, prima más en la explicación el concepto religioso. No es que no corresponda a nuestra forma de pensar, es que forma parte de los mitos y de las creencias, y son importantísimas. Todos tenemos mitos y creencias, y entran al salón de clase con nosotros. Y los chicos también tienen mitos y creencias, y los padres de familia tienen mitos y creencias, y esto forma parte de lo que tiene que ver con este fenómeno. Otra parte que hay que estudiar desde la hermenéutica son los silencios. El silencio habla. El silencio es una forma de manifestación frente a un fenómeno. Los silencios son muy importantes. En la música, el silencio es mágico. Y en las sociedades el silencio también es mágico. No quiero entrar en parte política porque no quiero complicarme en esta parte, pero en este sentido la investigación cualitativa a través de la hermenéutica presenta algunos postulados que vale la pena estudiar. Por ejemplo, la hermenéutica dice, según Vargas, es un escritor importante, ha trabajado sobre este campo, dice, la realidad es subjetiva para los investigadores cualitativos, no es objetiva, es subjetiva. El sujeto forma parte, nosotros formamos parte, como lo dije inicialmente, de lo que estudiamos. Además, la realidad está entrelazada y en movimiento, es sistémica, pero es una sistematicidad, si me permiten, flexible, maleable. Es bien importante. Además, en esta sistematicidad, todo está relacionado con todo. No es que un fenómeno suceda y no pueda explicarse desde la parte que integra el fenómeno. Está ahí y eso es importante que lo manejemos. La realidad es compleja. Cuando llegamos a la realidad, las incertidumbres se vuelven muy complejas. La misma economía es tan complicada que uno no puede predecir en términos estadísticos qué sucederá mañana con el mercado de valores alrededor de cómo se comporta el petróleo. Aunque tiene que ver con los dos escenarios, es muy difícil. Uno no puede decir que este amor que surgió entre su esposa y nosotros, o tú y ellos y todos, no puede garantizar la certeza. Todo se mueve en la incertidumbre, porque el hombre por sí mismo en sus apreciaciones es impredecible. Lo que uno puede es disminuir la incertidumbre, pero siempre está ahí. Forma parte de nuestros retos y la investigación cualitativa esto es interesantísimo. Además, otro aspecto fundamental que plantea Vargas con respecto a la hermenéutica es que la realidad es interpretable. Ahora, ¿desde qué punto llega a ser tan interpretable? Pues es algo que hay que estudiar con máximo esfuerzo. En el caso de las observaciones, la cualitativa lo que hace es ponderar más que números lo que puede caracterizar, lo que puede interpretar, lo que puede explicar. Y algo fundamental, la hermenéutica va de lo simple a lo complejo. Es un proceso básicamente inductivo, mientras que las ciencias es deductivo. De una teoría se van a derivar unas hipótesis, se van a hacer unos experimentos de laboratorio. Aquí no, aquí vamos mirando desde lo que es lo inductivo. Los fenómenos pueden llevarnos a ciertos planteamientos teóricos, no definitivos. Pueden llegar a ser de pronto paradigmas,
pero no con la exactitud que sucede en las ciencias naturales. Hay algo que yo quiero destacar. El enfoque cualitativo a través de la narrativa literaria. Y quiero hacer énfasis en esto de la narrativa literaria. Cuando describimos fenómenos, no son simplemente llegar a decir, estudiando el contexto, aquí las familias son de clase U, son estrato 1 y 2. No. Me encanta un trabajo que hizo el doctor Edilberg, doctor que nos acompaña en esta maestría, donde toma una figura preciosa de Macondo, narrada por Gabriel García Márquez, donde dice, las piedras parecían huevos de dinosaurios brillantes al sol, y narra cómo estaba Macondo allá en ese espacio tan hermoso. Lo mismo tenemos que hacer nuestras narraciones en torno a lo que son los contextos. Cuando uno mira, por ejemplo, el contexto de Cartagena, uno puede decir cosas preciosas, como por ejemplo, hay una pobreza terrible, un estrato grave de comunidades negras, donde las garzas duermen mientras que los niños agonizan a los pies del atardecer. ¡Wow! Entonces esto comienza a ser literario y comienzan a describir lo que tiene que ver con ese contexto donde se maneja, como el otro contexto de edificios pegados a arenas brillantes que se tornan hermosas en lo que tiene que ver el atardecer de los turistas. Y son dos realidades. Y hay también estudiantes de la clase más humilde de Cartagena, como hay estudiantes de las clases más significativas de Cartagena. Y algunos estudiarán en el exterior, supongo. Y esto hay que manejarlo. Entonces la narrativa es un manejo interesante, igual que las paradojas. La hermenéutica tiene un proceso importante, interpretar. Ya no son los textos, aunque sí los textos forman parte de su interpretación, sino además los contextos. Se interpretan textos y contextos. Y esto tiene que ver con esa diversidad de espacios que tiene nuestro país. No es la misma interpretación de unos chicos, niños, en las selvas amazónicas, que son preciosas, o en la Guajira, que es descomunalmente bella. Y frente a eso, jugar a las asimetrías y paradojas que nos demuestran la importancia de trabajar con una educación de alta calidad. Hay que interpretar, y creo que esto es importante en lo que tiene que ver con la investigación cualitativa. El docente investigador es un actor social, forma parte, lo he dicho y sigo insistiéndolo, forma parte, no se puede desprender, él no puede acercarse con unas pinzas y tocar la realidad y manejar variables y constantes y de allí, de ese juego, llegar a una gran conclusión. No, él está ahí, forma parte de ese ser naturaleza humana, ese ser social, ese ser cultural, ese ser ético, ese ser político, ese ser espiritual está ahí. No podemos arrancarle esa parte que forma parte de su gran ser. La narrativa es tan antigua como la comunicación humana. Por eso nosotros queremos en la investigación cualitativa hacer énfasis en lo que es la narrativa. Por ejemplo, la narrativa embruja. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños, claro, ya voy para 72 años. Entonces, eran una época muy bellas además, donde nos íbamos o estábamos en las casas campesinas con nuestros padres y estaba la abuela tipo 8, 9 de la noche, 7 de la noche, y bajo el embrujo de las llamas que chisporroteaban, comenzaba la abuela a narrarnos la cuestión de la Llorona. Y hablaba de la Llorona de tal forma que uno se agarraba las manos entre los primos, entre los hermanos, porque aquello era una narración tan viva. Y dormíamos amarrados de las manos y nos despertábamos y nos acostábamos y eran las narraciones permanentes de la abuela con varios fantasmas. Fantasmas que aún habitan en mis creencias, están ahí, agazapados, pero están ahí en esa parte. ¿Y cuál es el mensaje de la abuela? De aquella Llorona que pasaba llorando como una desalmada por el río, gritando y buscando a su hijo. ¿Cuál era el mensaje? No hay que matar a los niños. Los niños es la esencia de la vida. Mire toda esa magia de la abuela cuando nos narraba la Llorona. Entonces las narraciones son importantes.
era un tributo de la abuela por el amor a los niños. Ahora, el desarrollo de la investigación cualitativa implica asumir posturas críticas, no criticonas, críticas. Y sobre eso hay unos elementos que son muy importantes. Por eso, la hermenéutica nos permite hacer ese ejercicio de comparar narraciones, paradojas, y hay algo que es fundamental en esta parte, y tiene que ver con la triangulación. Las triangulaciones también forman parte de esta hermosa forma de mirar la investigación cualitativa. La triangulación entre teorías, práctica y transformación. La triangulación entre distintos fenómenos, objetivos, teorías, hallazgos, tesis de nacionales, internacionales, regionales, y se pueden triangular. Entonces, casi que esta parte de la hermenéutica nos lleva de alguna forma tímida, si se quiere, a todos los planteamientos de las teorías marxistas de Engels, Hegel, de este tipo de autores famosísimos, Marx, que es la triangulación entre básicamente las tesis, la antítesis y la síntesis, y desde allí hacer interpretaciones. Esto es mágico, definitivamente es mágico. Muchísimas gracias, muy amables, felicidades.